Bueno, como una introducción a la materia, me parece como un punto central analizar, digamos, las utilidades que esta materia tiene más allá de conocer cada acuerdo de integración, que obviamente en sí mismo ya es importante. Pero cuando, por ejemplo, uno habla de las funciones de la Organización Mundial de Comercio, muchas veces queda como un poco abstracta la idea. Por ejemplo, la función central, regular el comercio internacional. Perfecto, pero ¿de qué manera se regula el comercio internacional? Básicamente tenemos todo el tema que en el cuadernillo ya lo habrán analizado, de investigaciones de casos de dumping. Y tenemos otra parte que a mi juicio es la que más conflicto está trayendo, por lo menos en los últimos cuatrimestres, que es la protocolarización de los acuerdos de integración. ¿Qué es esto de protocolarizar los acuerdos? ¿Cómo interviene la OMC en esto? Básicamente, ustedes vieron que en el artículo 1 del GATT hay una cláusula que es la cláusula de nación más favorecida. ¿Qué implica esta cláusula? Que todos los beneficios arancelarios que se otorgan entre dos o más países se tengan que hacer extensivos automáticamente al resto de los miembros. Pero obviamente hay excepciones, entonces de eso vamos a hablar un poquito hoy. ¿Cuáles son las excepciones que permiten, digamos, obviar esta cláusula? Y en definitiva, entonces, a través de esto se ve de manera tangible una de las funciones de la OMC. ¿Cuáles son las excepciones? En principio, tenemos los acuerdos de integración. ¿Qué etapas de los acuerdos de integración van a estar involucrados en esto? De zona de libre comercio en adelante. Para que quede más claro, a esto o con esto hago referencia a zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, obviamente uniones económicas. Entonces, cuando dos o más países conforman un acuerdo regional en cualquiera de estas etapas, esto va a constituir una excepción a la cláusula de nación más favorecida, y en virtud de esto no van a tener que hacerse extensivos estos beneficios, estas reducciones arancelarias al resto de los países de la OMC. Otra de las excepciones, lo que se llama un waiver. ¿Qué es un waiver? Una autorización especial. ¿Se aplica en muchas ocasiones? Sinceramente no, pero sí existe y hay algunos acuerdos, no los más importantes que nosotros vamos a tratar en la materia, pero bueno, sí hay algunos esquemas alrededor del mundo que se han protocolarizado a través de esta excepción. ¿Cómo se articula? Se pide a los países que van a conformar la integración, que se van a otorgar estos beneficios arancelarios, estas reducciones o eliminaciones, piden una autorización especial a la Organización Mundial de Comercio, y si ésta considera que, digamos, no se viola el trato igualitario al resto de los países miembros, lo acepta, otorga la autorización y por ende entonces constituye otra de las excepciones a la cláusula de nación más favorecida. Otra excepción. Cuando hay, y esta sí es muy importante, cuando hay esquemas de integración anteriores. ¿Qué significa esto y por qué digo que es sumamente importante? Ustedes han visto el esquema LADI y han visto también el esquema Mercosur. El esquema Mercosur, ahora lo vamos a explicar con un poco más de desarrollo, técnicamente es un acuerdo dentro de un esquema preexistente que es ALADI. Vamos a quedarnos un poquito en este punto. Cuando en abril del 1991 Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay conformaron lo que hoy conocemos como Mercosur, obviamente se conformó a través del Tratado de Asunción, pero esto se tenía que protocolarizar ante la OMC, este tema del que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo se hizo esto? O sea, los 4 países se otorgaban, tenían como idea conformar un mercado común, otorgarse entonces eliminaciones arancelarias, paulatinas, pero o sea, todo un esquema de desgravación, pero para llegar en definitiva a una eliminación arancelaria entre ellos. Ahora,
al ser miembros de la OMC, si no se hubiese utilizado alguna excepción a la cláusula de nación más favorecida, estas eliminaciones arancelarias se hubiesen tenido que hacer extensivas al resto de los países del mundo conformantes de la OMC, y evidentemente esto no fue así. Entonces, ¿qué sucedió? Más allá del tratado, de la firma del tratado de Asunción, este esquema tenía que presentarse ante la OMC a través de alguna de estas excepciones que conversamos. ¿Cuál fue la elegida? Bueno, precisamente esta, el esquema de integración anterior. Por eso digo que, digamos, para nuestra visión mercosureña es importante, tal vez sea la excepción más importante. Si ustedes recuerdan, en ALADI hay acuerdos de alcance parcial y acuerdos de alcance regional. Bueno, hubo un acuerdo, que es el acuerdo de alcance parcial de complementación económica número 18, en definitiva terminó siendo lo que hoy conocemos como Mercosur. O sea, este acuerdo es la presentación jurídica, este acuerdo de ALADI es la presentación jurídica del Mercosur ante la OMC. En palabras un poquito más técnicas, es la protocolarización de la que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Entonces, el Mercosur ingresa o es autorizado, ¿sí?, por la OMC a través de esta excepción, y por ende los 4 países miembros, y obviamente luego los asociados, no tienen que hacer extensivas estos beneficios arancelarios que han negociado entre ellos al resto de los países del mundo. En realidad, bueno, al resto de los países de la OMC, pero hoy por hoy son 157, con lo cual a nivel de países importantes comercialmente hablando, evidentemente estamos hablando de la totalidad del mundo. Última excepción: beneficios otorgados entre países en desarrollo, lo que usualmente es conocido como países sur-sur o integraciones sur-sur. Es interesante remarcarlo que en realidad, recién hablábamos de la constitución del Mercosur, cualquiera de las excepciones hubiese sido válidas para este esquema, ya que en realidad conforman los países un acuerdo de integración, ¿sí?, técnicamente una unión aduanera imperfecta al día de hoy, pero bueno, evidentemente un esquema superior a zona de libre comercio. El waiver podía haber sido solicitado. El esquema de integración anterior, como conversamos anteriormente, fue la excepción elegida. Y por último, la cuarta excepción también era válida, ya que los 4 países involucrados son países en desarrollo, ¿sí? La opción elegida fue la tercera, pero en el caso del Mercosur, cosa que no pasa para otros esquemas, cualquiera de las 4 podían haber sido válidas. Más allá de puntualizar el tema de ALADI y de Mercosur, uno de los puntos que más me interesaba remarcar al hablar de este tema tenía que ver con el hecho de, como dije al comenzar, tratar de tangibilizar las funciones de la OMC, que no quede tan abstracto la idea de la regulación del comercio. Acá puntualmente estamos viendo una de las formas de articular el comercio internacional, interviniendo directamente en la formación de los esquemas de integración alrededor del mundo. Entonces, ese es un aspecto que quisiera destacar de la OMC, al igual que como vamos a ver en otros temas, como para que se vea que en realidad, más allá de la mera cuestión teórica, esto tiene una aplicación práctica bien tangible y bien palpable, bien cotidiana además, porque ustedes en el desarrollo, como despachante de aduana, en el desarrollo de la tarea cotidiana van a tener que conocer estos esquemas para analizar por qué se da una reducción arancelaria o una eliminación, o incluso hablando también de barreras pararancelarias. Entonces, tener siempre presente la plataforma que significa el paraguas de regulación que significa la OMC, que no es algo, digamos, lejano o inalcanzable, sino que tiene una vinculación directa con la tarea cotidiana de todos nosotros. No verlo tan, digamos, lejano a la realidad. Para ir cerrando esta síntesis de las funciones de la OMC y de los esquemas, tengan en cuenta también que
los últimos 15, 20 años han sido de gran crecimiento, o sea, ha sido una tendencia la firma de esquemas de integración regional alrededor del mundo. Solo para tener una mera noción de esto que estoy comentando, consideren que en el año 90 había alrededor de 35 esquemas en todo el mundo y hoy estamos hablando de más de 150, con lo cual evidentemente el crecimiento de este instrumento, en definitiva, del comercio internacional es completamente notorio. Entonces, evidentemente nosotros en la materia analizaremos y estudiaremos los más importantes a nivel internacional y evidentemente los que más vinculación tienen con nuestra realidad latinoamericana, pero es completamente, digamos, básico que como despachantes de aduana, licenciados en comercio internacional, en definitiva gente vinculada al desarrollo del comercio internacional, tengamos en claro la actuación de la Organización Mundial de Comercio y pudiendo estar en mayor o menor digamos concordancia con esta tendencia, entender el gran significado que esto tiene para el desarrollo económico mundial.